Vamos a empezar. Lo primero que quiero que hagan es que yo les voy a narrar algo, ustedes van a cerrar los ojos y se van a imaginar que cada uno de ustedes está viviendo eso que estoy leyendo. ¿Listo? Entonces, por favor, pues hagamos el intento de cerrar los ojos y concentrarnos. Entonces, ustedes se van a imaginar que ustedes están viajando de un lugar a otro, digamos, están cansados, les tocó caminar bastante y llegan a un lugar, pues que es un buen lugar para acampar. Ya ven que la caída del sol está llegando y ustedes se encuentran en un lugar súper placentero para acampar. Encuentran una piedra pues como cómoda, ustedes ponen algo como una almohadita o algo ahí sobre la piedra y ustedes se disponen a dormir. Entonces ustedes empiezan a dormir y empiezan a soñar con una escalera que se extiende desde la tierra hacia el cielo. Y usted empieza a ver unos ángeles de Dios que subían y bajaban por esa escalera. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor Dios, tu abuelo, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra, no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces, ya podemos abrir los ojos. Cada uno de ustedes me va a decir, en resumen, en una sola palabra, qué sentirían después si eso que estuvieran viviendo fuera realidad. Entonces empecemos por acá, Norma. Una palabra. ¿Qué sentí? Como diciéndome que esté tranquila, que todo me pertenece. ¿Sentirías tranquilidad? Paz. Paz y tranquilidad. Tomás, una palabra. Yo, Gloria. Sonia, Alegría. alegría. Samuel, Cristian, Yo sentí alegría. alegría. ¿Tú me recuerdas tu nombre? José. José, ¿qué sentirías tú? Alegría. Alegría. José, no estuvo, acaba de llegar. Paul, Tranquilidad. tranquilidad. Sentí una llama intensa. Llama intensa. Norma, Tranquilidad. tranquilidad. Yo Isa, sentí felicidad y tranquilidad. felicidad y tranquilidad. Lili, Confianza. Juan, Emoción. emoción, paz, paz. Olvita, tranquilidad. Juan David, Confianza. confianza. Bueno, entonces, Ingrid. no, vamos a dejar esa historia ahí y ahorita volvemos y retomamos. ¿Quién tiene Biblia que nos colabore para leer? ¿Cuántas personas? Yo. Entonces empecemos por acá. Busca porfa Tomás Lucas 1 del 11 al 15. ¿Qué más? Cristian. Lucas 1 del 28 al 30. Por acá, ¿qué más? José Sanz, ¿tienes? Yo tengo Biblia. Entonces José busca porfa Lucas 5 del 8 al 10. Carlos Santana, Lucas 9 del 29 al 35. Y cita Marcos 9 del 2 al 7. Juli, Mateo 17 del 2 al 7. Juan David, Juan 6, 18 al 20. Marcos 9. Por acá tenemos dos. Juan, Marcos 6, 48 al 50. Pau, Mateo 14 del 22 al 27. Olguita, Lucas del 24. Lucas 24, perdón, del 1 al 5. Ay, ¿me repites el mío, por favor? El tuyo es Mateo 14 del 22 al 27. ¿Y el mío es del 9 al qué? Mateo 9 qué? Mateo. No, usted terminó con Santana y Lucas. Sí, sí. Santana, ¿cuál le tocó? Lucas. Me tocó Lucas 9. Marcos, sí, 9, cita. 26. Marcos 9, 2 al 7. Y el mío es Mateo 17 del 2 al 5. Enfoque. Del 2 al 7. Ajá. ¿Alguien más? Juan, ¿Usted ¿qué tiene es? Biblia? Falta uno.
El que falte cual metralleta, ¿no? Así. Que echarlo ayer. Bueno, Peligroso. entonces vamos a poner mucha atención en los versículos que vamos a leer y al final miramos que cada uno nos diga qué en común encontró en todos estos versículos. Entonces empecemos con Tomás, Lucas 1, 11 al 15. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según su orden de clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se turbó Zacarías al verle, y se le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo. Y llamarás a su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Dale, Cristian, Lucas 1, 28 al 30. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Sale muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Seguimos con Lucas 5, 8, 10. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Lucas 9 del 29 al 35. Ah, no. ¿Sí? Sí, 29 al 35. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. De repente aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron y cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó: Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió, y mientras los cubría se llenaron de miedo. Entonces desde la nube una voz dijo: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Marcos 9, 2 al 7. Listo. Dice, la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a un monte alto a solas, y se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se volvieron de una blancura resplandeciente, como ningún batanero de la tierra podría blanquearlos. Y se les aparecieron Elías y Moisés hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas, una para mí, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía lo que decía, pues estaban asustados. Una nube los cubrió con su sombra, y desde la nube se oyó una voz: Este es mi Hijo amado, escuchen. Bien, sigamos con
Mateo 17, del 2 al 7. Y se transfiguró delante de los discípulos. Su rostro se volvió brillante como el sol y su ropa blanca como la luz. De pronto Moisés y Elías aparecieron y se pusieron a hablar con él. Pedro, atónito, balbuceó: Señor, qué bueno que nos pudiéramos quedar aquí. Si quieres podemos hacer mismo enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero mientras hablaba, una nube resplandeciente nos cubrió y una voz dijo desde la nube: Este es mi hijo amado, en él me complazco, obedezcan. Los discípulos se postraron en tierra temblando de miedo. Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Juan 6, 18 al 20. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, pero él les dijo: Yo soy, no temáis. Marcos 6, 48 al 50. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Seguimos con Mateo 14, 22. Del 22 al 27. Ay, sí, perdón, 22, Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Lucas 24, del 1 al 5. El domingo al amanecer, las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que habían preparado. Cuando llegaron, vieron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba ya no estaba en su lugar. Entonces entraron en la tumba, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Ellas no sabían qué hacer ni qué pensar. De pronto, 2 hombres se pararon junto a ellas. Tenían ropa muy blanca y brillante. Las mujeres tuvieron tanto miedo que se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente. Los hombres les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y el último es Lucas 2, del 8 al 11. Yo se los voy a leer. Esa noche, pastores y ángeles, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gran gente. Bueno, entonces, ¿estuvimos atentos o no? Claro. Sí. Bueno, entonces, quiero escucharlos. Cuéntenme qué de similitudes se encuentran en todos estos versículos que leímos. ¿Son historias diferentes? ¿Ellos se comparten la misma historia? En Dios y no temer. En todas las circunstancias de la historia era Dios diciendo a todos que no temáis. Que no Ok. teman. Sí. ¿Qué mamicita? No, eso también iba a decir, siempre, o sea, como siempre diciendo que había que creer en Dios y que no tuvieran miedo, que, o sea, como que creyeran en Él, no teman. Yo soy Dios, no teman, yo soy el Señor. ¿Normal? Sí. ¿Algo más? No, yo pensaría que también lo mismo. ¿Yo? Un mensaje claro. Dale un poquito más durito. Que tener marcado siempre la presencia de Dios. En muchos la revelación del Espíritu Santo a través del ángel. Ajá. ¿Alguien más por acá? José, Paul, Carlos Santana. Por ejemplo, en la última parte del que yo leí me quedó como en la cabeza cuando dijo: este es mi hijo, escuchen.
que cuando llega la iluminación, por lo regular, la conducta humana siempre es echar para atrás, siempre, y que cuando hay iluminación, la mayoría de gente tiende a alejarse, y cuando Dios le dice, no, hermano, es que como hay, venga para acá, o sea, eso es lo que yo veo allí. En todos esos casos, siempre el ser humano tiende a alejarse de la iluminación, y que Dios es el que busca al hombre, no el hombre busca a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien quiere participar? Pues yo creo que es con la fe, creer en Dios, poder ser creer que siempre está con nosotros. Yo veo como que son historias que dicen que la fe y el miedo no pueden coexistir. La fe y el miedo no pueden coexistir. Entonces, vamos a volver a lo primero que leímos. ¿Sí se acuerdan del sueño y todo eso? Bueno, entonces ese sueño lo tuvo Jacob, hijo de Isaac, el nieto de Abraham. Entonces miren la respuesta y lo que le pasó a Jacob después de tener ese sueño tan revelador. ¿Qué versículo es ese, perdón? Ese es Génesis 28, leímos del 10 hasta el 15, ¿listo? Entonces la historia continúa así, dice: entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo, qué temible es este lugar, no es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Entonces, en este momento donde todos estamos tranquilos y relajados y estamos haciendo como un trabajo ya más mental, como de programación neurolingüística, y como cuando usted se da ánimo en la casa, usted dice, no, pues a mí me llena de tranquilidad, me llena de paz, me llena de gozo, de gloria, de unción. Pero muchas veces Dios nos habla y nos da bendiciones, nos muestra milagros, se manifiesta al ángel, o sea, le falta es que le caigan las plumas a usted, y la mayoría de veces tenemos miedo, tenemos temor. Y eso no nos pasa únicamente a nosotros, o sea, le ha pasado a todo el mundo en toda la historia de la humanidad. Gente tan brillante y tan ungida ha tenido miedo cuando Dios se manifiesta. Entonces, ¿qué reflexión nos deja esto? ¿Cuántas veces Dios se nos ha manifestado y hemos huido por el temor? ¿Cuáles son las respuestas que uno tiene frente al temor? Uno es huida, salgo corriendo y me voy. Dos es parálisis, ¿ya? Y número 3 es uno tener una acción frente al temor. La mayoría de personas nos quedamos en muchos casos en la parálisis y en la huida, pero no tomamos acción frente al temor. Y en esos casos es cuando usted deja ir las bendiciones, deja ir las oportunidades, deja ir el momento preciso para que su vida cambie por el temor. Entonces, vemos que, o sea, en todos estos versículos, en todas estas historias, Dios se manifestaba como Dios por medio de los sueños, por medio de ángeles, por medio del propio Hijo de Dios. E incluso las personas que más cercanas estaban a Él, las más ungidas, tuvieron miedo. Entonces, el propósito y la cuestión no es no tener miedo, porque eso es inherente al ser humano, incluso a los animales. Los animales sienten miedo. Pero entonces, lo que nosotros podemos tener en control es la respuesta que podemos tener frente al temor, frente al miedo. Entonces, cuando uno se pone a buscar en la Biblia, pues hay diferenciación, entonces, entre la palabra temor y la palabra miedo. Si usted se pone a buscar significados, pues hay muchos significados de temor y miedo. Incluso les voy a compartir unos para que ustedes, pues digamos que tengan una idea. Entonces, en temor, dice, sentimiento de inquietud y miedo que provoca la necesidad de huir ante alguna persona o cosa, evitarla o rechazarla y considerarla perjudicial y peligrosa. Es una pasión del ánimo que incluso hace que trate de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso, dañoso. Recelo, desconfianza. Para algunas personas, y cuando estuve haciendo el censo de algunas personas que me dijeran pues cuál era su significado, el temor era santidad, respeto a Dios y uno de los dones del Espíritu Santo. Y el miedo, ¿cómo lo encontramos?
Es un recelo o aprensión que alguien tiene que le suceda algo contrario a lo que desea. O sea, cuando pensamos en algo que no deseamos, o sea, es lo contrario a lo que deseamos, a lo que no deseamos, ¿ya? Es el miedo que, anulando las facultades de decisión y raciocinio, impulsa a una persona a cometer un hecho delictivo, circunstancia o algún otro tipo de cosas. Sensación intensa, desagradable, provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o pasado. Una emoción primaria, una aversión natural al riesgo o a la amenaza que tienen todos los animales. Una idea distorsionada de lo que se conoce como respeto, paradigmas mentales implantados en referencia a lugares o personas. Y por acá encontré una reflexión de un escritor que dice, de José Joaquín de Mora, dice: el temor es muchas veces efecto de la prudencia, el miedo de la imaginación, la cobardía del temple y la constitución física. El temor de Dios es obligación de todo cristiano. Los niños tienen miedo a la oscuridad y muchos ignorantes lo tienen a las apariciones y fantasmas. La cobardía lleva consigo el desprecio y la deshonra. Entonces, pues queridos amigos, el objetivo de esta charla del día de hoy y de esta palabra que yo les traigo a compartir por medio del Espíritu Santo es que evaluemos en qué momentos de nuestras vidas nos invade el miedo. Y sobre todo hagamos consciente cuál es la respuesta que tenemos nosotros como seres humanos, como individuos, frente al miedo. Si es huida, si es parálisis o si es acción. Porque imagínense, o sea, ¿qué hubiera pasado si usted en esa situación de miedo hubiera actuado como debe actuar? ¿Qué hubiera pasado si todas estas personas hubieran actuado como debían actuar frente a la situación de miedo? Probablemente su proceso hubiera sido más rápido, ¿ya? No se hubiera retrasado tanto el proceso, tanto de santidad, de creencia, de fe. Y lo que tú compartías ahorita, ¿lo puedes volver a decir, por favor? La fe y el miedo no pueden coexistir. Entonces, la fe y el miedo no pueden coexistir. Y más que no poder coexistir, o sea, no se ayudan la una con la otra. Si usted tiene fe en su corazón, si usted se identifica como hijo de Dios, si usted es una persona que usted sabe que se merece lo mejor, lo más grande, lo más bello, todo porque usted es el hijo del rey, del dueño del mundo, usted se lo merece todo. Entonces, si usted va con eso en su corazón, o sea, todo lo tiene ganado, todo lo tiene ganado. El temor es algo que usted tiene que identificar como algo parte de su naturaleza, pero que usted puede ir más allá. Usted puede ir más allá del temor, porque usted tiene las de ganar siempre. Entonces, eso es todo. ¿Algo más? Muchas gracias. No, a mí me parece que reflexionando en eso, es que también el temor se disfraza de muchas maneras, ¿no? Porque uno a veces no es consciente ni siquiera que lo que tiene es un miedo o que lo que tiene es un temor, sino que, por ejemplo, Juli, ¿qué quieres hablar de eso?